Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Kyalami, en la clase GT, a bordo del BMW M8, que es un coche fenomenal, y voy a dejar la configuración en la descripción del video como es costumbre. Inicio desde atrás, son 17 vueltas en el circuito, aproximadamente 30 minutos de contienda, pero voy a aprovechar el desarrollo de la carrera para hablar sobre un punto que me preocupa, algo que nos atañe a todos. Y es el tema de los abandonos, el tema de la cantidad de jugadores que se salen de forma temprana en las competencias. Y creo saber por qué está sucediendo. Yo creo que entender las razones principales por las que esto está causando este tipo de inconvenientes. Yo también quiero escuchar tu opinión, y estaré atento a la caja de comentarios para que tú me digas si estás de acuerdo con lo que voy a exponer a continuación. Y es que creo que lo principal o lo que está afectando a todos los pilotos es la impaciencia. Sí, señor, me parece que la mayoría de los corredores están muy centrados en querer ganar la carrera solamente. Y tú me dirás, pero bueno, tío Romer, eso no es el objetivo de la carrera, de la competencia en sí. Y yo te puedo responder, por supuesto, todos queremos ganar. Pero para llegar allí, primero tienes que cumplir con una serie de factores tuyos, y también hay factores que no vas a poder controlar, ¿ok? Como por ejemplo la manera de conducir de los otros pilotos. Pero hay muchas cosas que sí puedes hacer en lo que me parece que la mayoría pierde el enfoque, y es precisamente el rendimiento de tu coche, la forma como tu coche se comporta en el circuito. Yo creo que no se estudia previamente con suficiente anticipación. Creo que la gente se embarca directamente a la carrera sin tener una idea clara o tener un concepto, un conocimiento del circuito, en cuáles son las curvas rápidas, lentas, cómo puedes atacarlas, a cuánta velocidad, en qué velocidad de la transmisión tienes que atacar las curvas, si en tercera, en segunda, si tienes que recortar a primera y cómo tienes que salir de dichas curvas. Todos esos factores que son importantes y que no se toman en cuenta porque la gente es muy impaciente y pretende solo entrar y meterse a las bravas a ver si gana, a ver si ocurre el milagro de poder ganar la carrera en esas condiciones. Y como puedes apreciar, eso trae serios problemas, no solo para ti, porque te arruina totalmente la experiencia, sino también le arruina la experiencia a los otros que pues de alguna forma quieren correr mejor o quieren correr de forma más limpia o mejor planificada. Entonces, el objetivo principal de cualquier carrera es la búsqueda constante de grid, de adherencia. Si tu coche se desliza demasiado, si se derrapa demasiado, pierdes velocidad, pierdes ritmo y pierdes cada vez más chance, milésimas de segundo, que los pilotos que consigan mejor tracción te van a superar sin problemas, como lo que ves ahora con el Viper que se salió. Y eso es otra cosa que tienes que vigilar mucho, anticipar el comportamiento de los otros pilotos. Como puedes ver aquí, el piloto se fue largo en la curva, le adelantó por la parte interna defendiendo la posición, él se frustra un poco y trata de meterse en el rebufo, ahora se va por dentro en la curva pero sin espacio y se impacta conmigo, ¿ves? Eso es impaciencia. Él tenía que haberse quedado detrás esperando a tomar la curva y buscar otra etapa del circuito para intentar adelantarme, donde él tenga una ventaja mayor que la mía, que por supuesto su ventaja en el Lambo es la aceleración. Entonces, al no entender eso, pues claramente pierde muchísimo ritmo y ahora se quedó rezagado. Y con toda esa locura me meto en la octava posición detrás del Porsche y sigo batallando para seguir avanzando. De eso se trata, mis correlones. Hay que ser paciente, hay que anticipar, hay que buscar constantemente los espacios para atacar las curvas con la mayor velocidad posible, pero sin sacrificar adherencia. El grid es vital para las carreras, en esta categoría y en cualquier categoría. Entonces, para eso tienes que practicar previo a la carrera. Y si tú eres muy ambicioso, realmente quieres ganar todas las carreras, obligatoriamente tienes que usar la práctica para entender el circuito, desarrollar el conocimiento, entender el coche, el comportamiento del vehículo, entender en cuántas vueltas se te degradan los neumáticos. Uy, aquí el amigo frenó muy temprano y se salió, creo que tuvo algún tipo de percance o abandonó. Lo cierto es que con eso ahora nos metemos en la quinta plaza.
Entonces, como te venía diciendo, utilizar la práctica, clasificarte, tratar de marcar la mejor vuelta posible para subir lo más alto en la tabla previo al inicio de la carrera. También tienes que planificar tu estrategia de neumáticos para este tipo de circuito, porque si en este caso, por ejemplo, yo me di cuenta en la práctica que la degradación de los neumáticos intermedios en el BMW M8 me permite hacer 5 vueltas completas. 5. ¿Ok? No sé cómo se portan o cómo gestiona los neumáticos duros, pero sí sé que las intermedias me dan 5 vueltas efectivas completas. Eso quiere decir pues, que para el inicio de la sexta vuelta yo tengo que cambiar a un juego de neumáticos duros para sostener lo demás, la parte más larga de la carrera, y luego cerrar probablemente con un compuesto de neumáticos intermedios de nuevo, o sea que va a ser una estrategia de 2 paradas, y eso lo planifico yo antes de la carrera, o al menos esa es la estrategia tentativa, porque muchas cosas pueden cambiar, factores como te digo que no controlas. Y por supuesto, la degradación de los neumáticos depende de tu ritmo. Mientras más presiones y lleves al límite a tu coche, mayor será la degradación. Pero si tú tratas de mantener una velocidad estable, que no es ni muy rápida ni muy lenta, y logras tomar las curvas sin deslizamiento, con la mayor tracción posible, pero sin llevarlo al límite donde las ruedas rechinan y el coche está a punto de derrapar, si logras hacer eso, conseguir ese punto, pues vas a tener un ritmo de carrera muy favorable de sostenimiento, y así vas a poder seleccionar o puedes elegir el momento exacto cuando debes presionar al máximo para exprimir todo lo que tenga tu coche. Generalmente te recomiendo que intentes ir lo más rápido ya cuando los neumáticos están cerca de la primera alarma de degradación menor. Cuando están a punto de entrar en amarillo, ahí presiona todo lo que puedas para exprimir todo lo que tienen los neumáticos antes de tu ingreso a boxes. A no ser que necesites gestionar el neumático todo lo que te sea posible, alargar todo lo que sea posible, entonces tienes que ir suave para poder cubrir una cantidad de vueltas que está o que pueda estar en tu mente, en tu estrategia. Entonces, de esos factores que suenan técnicos pero que realmente son muy esenciales para cualquier circuito, es lo que tienes que tener en consideración para cuando vas a ingresar en la carrera. Para poder ganar tienes que cubrir todo eso, y con el tiempo, con la experiencia, con la paciencia, vas a poder avanzar, y te garantizo que vendrán muchísimas victorias. Pero como te digo, depende mucho de ti. Mira cómo en este momento, cuando estoy desarrollando la quinta vuelta, ya estoy metido en el podio, estoy metido en la segunda posición. El líder se logró escapar, está 14 segundos por delante, pero mi coche está respondiendo bien. Y mira, en este momento, justo en este momento, me salta la alarma de desgaste menor en los neumáticos traseros. Ahí se ve en el diagrama. Como te había dicho, ahora voy a entrar a boxes en el término de esta vuelta para colocar mis llantas duras y poder hacer 7 vueltas completas aproximadamente, que es lo que tengo yo planificado, entre 6 y 7 vueltas, para cerrar nuevamente con el neumático intermedio y no tener problemas en el cierre. Siempre tienes que pensar en el cierre de la carrera. La última vuelta es fundamental. La última vuelta va a definir si vas a ganar o si vas a perder, y la mayoría presiona en el cierre, lo dan todo, porque es donde todo importa. Entonces tienes que pensar en esa última vuelta también, y para poder llegar allí tienes que gestionar los neumáticos de la mejor forma y aplicar tu estrategia para llegar con los neumáticos en el mejor estado posible a esa última vuelta, para poder pelearte con los pilotos que tengas adelante o atrás. Fíjate, estoy terminando la 10ª vuelta. El líder entró a boxes en este momento para cambiar el juego de neumáticos. Imagino yo que en este momento él está poniendo un juego intermedio de neumáticos para cerrar. Ese Lambo tiene mucha aceleración. Yo estoy en desventaja porque ya mis gomas están por debajo de la mitad. Eso quiere decir que me queda una vuelta y media aproximadamente, una vuelta y fracción, para entrar a boxes
y allí sí voy a perder entonces la posición. De hecho la voy a perder en este momento porque se metió por la parte interna Grassi. Qué buen piloto, tiene talento, se nota que tiene experiencia porque controla bien ese Lambo, que tiene muchísimo torque y ya recuperó el dominio de la carrera y lo hizo bien, aprovechó los espacios para adelantarme, para no entorpecerse, para que yo no le fuera a entorpecer su avance, su ritmo. Entonces él así garantiza que se va a mantener en la primera posición hasta el final. Eso es inteligencia, ¿lo ven? Así se hace, buscar un espacio, el mejor, la etapa más amplia donde poder adelantar sin riesgo de que te vayan a sacar o que te den un golpe, neutralizar al rival en las etapas del circuito donde menos chance tenga de resistirse. Eso es parte también de la estrategia de un piloto profesional. Y bueno, señores, en este momento, cuando ya estoy terminando la carrera, permanezco en la segunda posición, como les había dicho, ya para la vuelta 12ª, para el término de la 12ª vuelta. Yo cambié los neumáticos, puse los intermedios como lo había planificado y me rindieron lo suficiente para terminar la carrera sin problemas, sacándole 17 segundos a la tercera posición. Una ventaja muy favorable y me acerqué bastante al líder, está a solo 9 segundos, en este momento está cruzando la meta. Estoy muy complacido con el rendimiento de este coche y lo recomiendo definitivamente, al menos para este circuito, porque se porta muy bien. 31 minutos de contienda, escalando 17 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 45, 723 milésimas. Lo que les había dicho, mis correlones, la paciencia es la clave. Pero lo más importante es buscar constantemente el grid. Mira todos los abandonos que hubo. Allá hay 10 pilotos, si no me equivoco, 6, 7, 8, 9, 10 pilotos que abandonaron la carrera. A eso me refiero. Eso ocurre, mis correlones, porque no tienen paciencia y no se planifican. Señores, esto es un juegazo y lo pueden disfrutar tanto como yo si atienden los consejos de su tío Romer. Así que espero que lo tomen en cuenta y que lo pongan en práctica muy pronto. Nos vemos en la próxima carrera.